Bien, pues vamos a iniciar con una mirada previa al cálculo. Entonces, bueno, para poder tratar de entender lo que es el cálculo, ¿qué es el cálculo, no? O sea, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es el cálculo, no? Entonces, el cálculo es la matemática de los cambios, velocidades y aceleraciones. Entonces, el objeto del cálculo son las rectas tangentes, las pendientes, áreas, volúmenes, longitudes de arcos, centroides, curvaturas. Cada que yo quiero optimizar una cantidad, un volumen, una longitud, una área, alguna fórmula de volumen, perímetro, cada que yo quiero hacer una optimización, voy a necesitar el cálculo, ¿no? Optimizar significa maximizar ganancias, obtener recursos. Entonces, aunque las matemáticas del precálculo también tratan con velocidades, aceleraciones, rectas tangentes, pendientes y demás, existe una diferencia fundamental entre ellas y el cálculo, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender el día de hoy cómo se va visualizando la matemática dentro del cálculo, ¿no? Entonces, aquí hacen unas aseveraciones importantes. Las matemáticas del precálculo permiten analizar un objeto que se mueve con velocidad constante. Ajá, entonces podemos hacer el análisis de la velocidad de un cuerpo en el instante que cambia su velocidad, en cada minuto o segundo que cambia. Entonces, para poder entender esta parte, es muy importante que analicemos los siguientes diagramas. Por ejemplo, anteriormente, cuando no existía el cálculo, si se quería ver el valor de una cierta función en un punto, pues simplemente se evaluaba la función en ese punto. Ahora con el cálculo lo que hacemos es analizar el límite de ese valor cuando la función toma ese valor, ¿no? Cuando f de x, cuando x tiende al valor de c. Entonces, lo que hace ahora el cálculo es hacer un conjunto abierto en donde va a analizar qué pasa por la izquierda y por la derecha, ¿no? O sea, ya no nos interesa nada más cuánto vale, qué es lo que pasó en marzo del año pasado, cuando inició la pandemia, llegó el virus a México. Nos interesa saber cuáles fueron sus orígenes desde que empezó, desde diciembre en Japón hasta nuestros días, ¿no? Entonces hacemos un análisis del antes y del después con el cálculo. Entonces, anteriormente se quería analizar la pendiente de una recta con ciertos diferenciales. Se hacían los incrementos, los famosos delta X y delta Y. Ahora lo que se hace es ver la pendiente de una curva, ¿sí? Entonces la recta se convirtió en curva gracias al cálculo. Ajá. Y se utilizaron en lugar de incrementos, se utilizaron diferenciales. Entonces, todo lo que tiene que ver con cálculo está relacionado con la derivada y con la integral. Entonces, anteriormente se quería ver la recta secante a una curva. Ahora lo que se pretende con el cálculo es ver la recta tangente a la misma, ¿sí? Entonces, como podrás darte cuenta, el cálculo vino a hacer algunas aseveraciones importantes con respecto a las rectas secantes y a las rectas tangentes. Anteriormente se hacía el análisis de la razón de cambio promedio entre un carro en el tiempo A y en el tiempo B. Ahora lo que se hace es analizar con el cálculo la razón de cambio instantáneo en el tiempo donde el automóvil cambia su velocidad, ¿no? O se acelera o se frena. Entonces, el cálculo nos sirve para hacer un análisis riguroso de lo que pasa en un accidente entre dos carros antes y después y en el instante mismo en donde se da la colisión. También con el cálculo, anteriormente sin el cálculo existía la curvatura del círculo y ahora lo que existe es la curvatura de una curva. Ujú. La curvatura de una curva es la velocidad tangencial del mismo cuerpo. Entonces, anteriormente se veía esa parte, la altura de una curva, y ahora lo que se trata de hacer es maximizar la altura de una curva dentro de un intervalo, ¿no? Entonces, como bien te decía, el cálculo me está sirviendo para hacer una optimización. Ajá. Entonces, optimizar significa maximizar recursos o minimizar costos. Entonces, anteriormente se tenía el plano tangente a una esfera.
ahora se tiene el plano tangente a una superficie. Ujú, ya no nada más a una esfera, sino a una superficie. Aquí es donde entra la parte del cálculo vectorial. Para eso se hicieron los vectores, para poder utilizarlos dentro de la física y dentro de las matemáticas, ¿no? Anteriormente era la dirección del movimiento a lo largo de una recta tangente y como bien te decía, ahora es la dirección del movimiento a lo largo de una curva, ¿sale? Entonces las rectas tangentes se convirtieron en curvas. Y bueno, aquí hay muchos ejemplos. Sin el cálculo teníamos el área de un rectángulo. Con el cálculo ahora lo que hacemos es calcular el área bajo la curva, ¿no? Entonces, esa es la definición de la integral. Cuando tú lleves cálculo integral, te van a explicar que el área bajo la curva es la integral. Entonces, cuando estamos haciendo integrales, lo que estamos haciendo es calcular áreas bajo la curva. Anteriormente se hacía el trabajo realizado por una fuerza constante, ahora es el trabajo hecho por una fuerza variable. Ajá. Que en la realidad lo que ocurre, pues se dan fuerzas variables. Luego, sin el cálculo, teníamos el centro de un rectángulo y ahora tenemos el centroide de una región, que puede ser un polígono, puede ser un sólido de revolución, puede ser una longitud de arco, etcétera, ¿verdad? Entonces, con esto yo espero que trates de entender la importancia que tiene el cálculo dentro de toda la parte de la matemática. Y bueno, aquí vienen más ejemplos, ¿no? La longitud de un segmento de recta ahora se convierte en calcular la longitud de un arco o una superficie, ¿verdad? O una curva. Entonces, el área superficial de un cilindro ahora se convierte el cilindro en un sólido de revolución, que básicamente cómo se forma un sólido de revolución, pues cuando giramos una área con respecto a su eje de simetría, ¿verdad? Entonces, eso es un sólido de revolución. Entonces, existen infinidad de sólidos de revolución que se pueden formar con polígonos regulares. Y bueno, ahí tenemos más y más ejemplos, ¿no? Aterrizando en esta parte, en la parte de hasta abajo tenemos la suma de un número finito de términos que se puede ver ahora como la suma de un número infinito de términos. Fíjate la gran importancia. Anteriormente solamente se podía saber la suma de un número finito de términos y con el cálculo ahora podemos ver cuánto vale una suma infinita de números reales o números complejos. ¿Por qué? Porque el cálculo no nada más entra dentro de la variable real, también existe cálculo en la variable compleja, ¿sale? Entonces, esta es la primera parte de la introducción al cálculo. Bien, entonces, para poder entender el cálculo es importante conocer que existen funciones. Existen funciones, las funciones de variable real, ¿no? Entonces, las funciones se clasifican en algebraicas y trascendentes. Dentro del cálculo se hace el análisis tanto de las variables algebraicas, todas las funciones algebraicas, como las funciones trascendentes. Entonces, dentro de esta parte entran los intervalos, porque cuando nosotros queremos analizar el dominio de una función, pues para poder entender el dominio de una función, que lo vamos a ver en la próxima clase, es importante y trascendente saber qué son las desigualdades y cómo están relacionadas con los intervalos. Entonces, bueno, Arquímedes, uno de los más grandes matemáticos de la antigüedad, que nació en la ciudad griega de Siracusa, alrededor de 1287 a.C., él fue el encargado, ¿no? Una anécdota acerca de Arquímedes: mientras tomaba un baño, notó que un objeto sumergido, si era más pesado que el líquido, descendería al fondo del fluido, y el sólido cuando se pasaba dentro del fluido. Este descubrimiento lo entusiasmó a decir: Eureka, lo encontré. Entonces, bueno, Arquímedes murió a los 75 años durante el saqueo de Siracusa. Y bueno, aquí está toda la historia de cómo fue el origen de la parte de los intervalos y cómo está relacionada toda la historia de la matemática. Entonces, aquí se dieron cuenta que existe el eje real, la recta numérica, y aquí están, bueno, los clásicos símbolos de desigualdades, ¿no? Tengo el menor que, cuando la flechita apunta a la izquierda es menor que, cuando la flecha tiene una rayita abajo es menor o igual que,
cuando la flecha apunta a la derecha es mayor que, y flecha a la derecha con raya, con diagonal inferior, es mayor o igual que. Entonces, bueno, aquí viene un ejemplo de lo que es una desigualdad que básicamente, cuando a mí me dicen que el conjunto solución de una desigualdad es los x menores o iguales que 2, incluye todos los números reales que son menores o iguales a 2, ¿no? Entonces, si podemos ver la figura número 8, ahí tenemos todo el conjunto de los números reales que son menores o iguales a 2. ¿Qué significa esto? Pues todos los números negativos, pasando por el 0 y los positivos hasta el 2. Como me dice menores o iguales a 2, entonces sí incluye al 2. Ajá, entonces, fíjate, vamos a analizar la siguiente tabla para que puedas entender cuáles son los tipos de intervalos que hay. Ajá, entonces aquí están bien explicados los intervalos. Entonces, ¿qué intervalos vamos a tener? Vamos a tener intervalos abiertos, que son aquellos que no incluyen a sus extremos, se denota como el conjunto de las X. Cada que yo tenga una llave, significa un conjunto. Cuando abro una llave, esto se lee el conjunto de las X, tales que X es mayor a A y menor que B. Ajá. En notación se escribe como el intervalo abierto de A a B y son todos los elementos que hay después de A y antes de B. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un intervalo abierto y un intervalo cerrado? Pues como podrás darte cuenta, en el intervalo cerrado son todas las X tales que X es mayor o igual a A y menor o igual a B. Entonces, en el intervalo cerrado sí se incluyen a los extremos. Ajá, entonces aquí sí estoy incluyendo tanto a A como a B. En el intervalo abierto no incluyo ni a A ni a B. Ajá, muchas veces se pone como una tipo, le ponen una como bolita abierta, ¿no? Ajá, pero vamos a dejarlo así. Entonces quiero que notes que no nada más existen los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. También existen intervalos medio abiertos o medio cerrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tercer intervalo que aquí tengo es un intervalo medio abierto o medio cerrado. ¿Por qué? Pues porque si te das cuenta, te dice que es el conjunto de las X, tales que X es mayor o igual a A y menor que B. ¿Qué significa eso? Pues significa que es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Ajá. Entonces aquí, para hacerlo notar en la gráfica, le ponen un corchete a la A, quiere decir que sí incluye a A, pero no incluye a B. Entonces este es un semicerrado por la izquierda o semiabierto por la derecha. Luego también puedo tenerlo al revés, ¿verdad? Puedo tener el conjunto de las X, tales que X es mayor que A y menor o igual a B, ¿sí? Entonces, ¿quién sería esto? Pues este sería un semicerrado por la derecha o semiabierto por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Pues que son todos los valores que son mayores a A y menores o iguales que B. Entonces, tanto el, tanto el segundo como el tercero se les llama semiabiertos o semicerrados, ya sea por la izquierda o por la derecha. Entonces, es muy importante entender la notación de intervalos. ¿Por qué? Pues porque van a formar parte del dominio de una función. Ajá, entonces, hasta ahí estamos hablando de todos los primeros tipos de intervalos. Bien, entonces, acuérdate, están los intervalos abiertos y están los intervalos cerrados, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de entender el día de hoy es que una función, que vamos a analizar el tema de función la próxima clase, una función está totalmente relacionada, depende de lo que es el dominio de una función. Entonces, ahora vamos a ver, fíjate, qué es lo que podemos hacer con los intervalos. Bueno, ya vimos los abiertos, los cerrados, los semiabiertos y los semicerrados, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con los intervalos? Bueno, pues a los intervalos los puedo unir, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo el conjunto de las X, vamos a hablar de este intervalo, un intervalo disjunto. ¿Qué significa eso? El conjunto de las X tales que X es menor a o X es mayor que B. Fíjate la gran diferencia
entre este conjunto y el anterior. Aquí se decía que era el conjunto de las X tales que X era mayor que A y menor o igual que B. Y aquí ya no se maneja la I. Si te das cuenta, aquí estamos hablando de una O. Entonces, ¿qué quiere decir la O? Pues significa que son los X menores a A, es decir, todos los que están a la izquierda de A, o todos los que son mayores que B, es decir, a la derecha de B. Entonces aquí ya no estamos hablando de una I, sino de una O. Entonces estamos hablando de una primera operación importante, que es la unión. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer la unión de dos intervalos, pero no siempre voy a poder dejarla como un solo intervalo. ¿Por qué? Pues porque todos los elementos que están del lado izquierdo no se comparten con el lado derecho. Por eso me dicen que es un intervalo disjunto, ¿sí? Entonces, un intervalo disjunto va a ser aquel intervalo que no comparte nada uno con otro. Intervalos disjuntos son intervalos que no comparten elementos, ¿sale? Entonces, dentro de los intervalos disjuntos tengo, fíjate, están los abiertos, que sería el conjunto de las X, tales que X es mayor a. Quiere decir que a la derecha de A más infinito. Todos estos intervalos que van desde A más infinito, no tocando A porque es un abierto, entonces todos los números que están a la derecha de hacia de hasta más infinito, ese sería un intervalo abierto. Luego tengo un semicerrado, ¿verdad? Porque serían las X mayores o iguales a A. ¿Quiénes serían estos? Pues como me dice mayor o igual a, le tengo que, en lugar de ponerle paréntesis, le pongo corchete. ¿Qué significa esto? Pues que sí va a incluir a la a diferencia que aquí no incluye a la A porque es un abierto. Y aquí sí incluye a la A porque es un cerrado. Ajá, esa es la gran diferencia, acuérdate, entre los abiertos y cerrados. Luego tengo el intervalo de las X, el conjunto de las X, tales que X es menor que A. ¿Quiénes son los menores que A? Pues todos los que están a la izquierda de A, excepto A. Y por último, ¿quiénes son las X tales que X es menor o igual que A? Bueno, pues las X tales que X es menor o igual que A son todos los que están a la izquierda de A, incluyendo a A. Ajá, entonces aquí están incluyendo a A en este intervalo, se incluye a A, aquí no se incluye a A. ¿Sale? Y por último tenemos el conjunto de los números reales, que se acostumbra a denotar con una doble raya. Los reales, ¿quiénes son? Pues es el conjunto de las X, tales que X es un número real. Y bueno, este intervalo va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Quién es? Pues es todo el eje real. Ajá. Entonces, para poder hacer el análisis riguroso del dominio de una función, es importante saber resolver desigualdades lineales. Entonces, la pregunta surge aquí. ¿Sabes resolver desigualdades lineales? Fíjense, primer ejemplo, escribe las siguientes desigualdades en notación de intervalo y grafica el intervalo. Por ejemplo, si te ponen A, el conjunto de las X mayores que menos 5. Bueno, ¿quién sería el conjunto de las X mayores que menos 5? Pues no incluye a menos 5, no lo incluye, pero sería todos los números reales que están de menos 5 hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el conjunto solución de esa primera desigualdad? Pues sería el intervalo abierto de menos 5 a más infinito. Acuérdate que al infinito, cuando es positivo, a veces le ponen el más o a veces no se lo ponen. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí está una primera solución. Luego, en la siguiente desigualdad, lo que yo tengo, en la siguiente desigualdad, es lo siguiente. Tengo el conjunto de las X tales que es mayores o iguales a menos 1 y menores que 3. ¿Qué significa eso? Pues bueno, entonces tengo mayores o iguales a menos 1, sí incluye al menos 1, pero no incluye al 3. Por lo tanto, es un intervalo semicerrado por la izquierda o un semiabierto por la derecha. Es el intervalo corchete de menos 1 a 3. ¿Sale? Ese sería un segundo ejemplo que considero que es bastante
bastante sencillo, ¿no? Y luego de ahí, bueno, aquí están las propiedades de las desigualdades que están muy interesantes. La primera propiedad de una desigualdad te dice que una desigualdad lineal de una variable se puede escribir en la forma ax más b menor que c, en donde a, b y c son números reales. Bueno, entonces no voy a meterme mucho en esta parte, no lo voy a demostrar. Vamos a pasar a los siguientes ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo la desigualdad, resuelve 7 más 3x mayor que 2x menos 5. Bueno, entonces, siguiendo el mismo procedimiento que en las ecuaciones lineales, lo que voy a hacer es, voy a restar, fíjate, ¿cómo le hago? Anteriormente me habían dicho que si estaba sumando, pasa restando, ¿no? Lo que se hace en una desigualdad, acuérdate, yo puedo sumarle el inverso aditivo de 2x. Entonces, aquí lo que van a hacer es, se resta 2x. ¿Qué significa esto? Pues que el 2x que está sumando pasa restando, ¿no? Dicho de otra manera, a la desigualdad se le restan 2x en ambos miembros de la desigualdad y te queda 7 más 3x menos 2x mayor que 2x menos 5 menos 2x. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto es 3x menos 2x? Pues me queda x. Por lo tanto, me queda, reduciendo los términos semejantes, me queda 7 más x mayor que menos 5. Ahora, el 7 que está sumando se pasa restando y finalmente me van a quedar que son las x mayores que menos 12. ¿Cómo lo veo como un intervalo? Pues sería el intervalo abierto de menos 12 a más infinito. ¿Ok? Tengo ese primer ejemplo que está bastante sencillo, en donde lo único que tengo que aplicar son las clásicas desigualdades. Y fíjate, vamos con otro ejemplo. Aquí hay otros ejemplos más abajo. Y bueno, nada más quiero comentar, aquí esta propiedad es muy importante, fíjate. Aquí es donde se equivocan todos los estudiantes cuando quieren resolver una desigualdad. Propiedad multiplicativa de la desigualdad. Si C es un número positivo, entonces la desigualdad se mantiene, tienen las mismas soluciones. Es decir, si A es menor que B y yo tengo un número C positivo y multiplico la desigualdad por C, A por C siempre va a ser menor que B por C. ¿Sale? Fíjate cómo se mantiene el signo de la desigualdad. Pero, ¿qué pasa si el número C es negativo? Bueno, si el número C es negativo y yo tengo la desigualdad A menor que B, al multiplicar por el valor C en ambos lados, fíjate lo que pasó. La desigualdad se invierte. ¿Sí? Esto es básico para que tú puedas resolver una desigualdad lineal. Tienes que entender que siempre que multipliques por un número negativo una desigualdad, el símbolo de la desigualdad se invierte. ¿Sí? Eso es básico para poder entender desigualdades. Entonces, si el multiplicador es negativo, se debe invertir la dirección del símbolo de la desigualdad. Para ello, fíjate, vamos a ver un siguiente ejemplo. Ya con esto termino. Acá lo tengo, fíjate, en la parte de abajo. Por ejemplo, si yo llego a tener, resuelve las siguientes desigualdades. 3x es menor que menos 18. ¿Qué es lo que hago para quitar el 3? Bueno, 3 es un número positivo, de modo que el símbolo de la desigualdad no cambia. Lo que voy a hacer para quitar ese 3, voy a dividir entre 3 la desigualdad. Y como el 3 es positivo, me queda 3x entre 3 menor que menos 18 entre 3. Lo clásico que te han dicho, que si está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Y qué te queda? Pues que son las x menores que menos 6. ¿Te das cuenta cómo, como yo multipliqué o dividí por 3 y 3 es un número positivo, el símbolo de la desigualdad se mantuvo, siempre fue menor, menor, menor. Entonces me quedan las x menores que menos 6. ¿Quiénes son las x menores que menos 6? Pues el intervalo de menos infinito a menos 6. Pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en el siguiente ejemplo que yo tengo, que es menos 4x mayor o igual que 8. Bueno, aquí yo quiero quitar el menos 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dividir entre menos 4. ¿Qué significa dividir entre menos 4? Significa multiplicar por un número negativo la desigualdad. Y entonces
se invierte la desigualdad. Fíjate, yo tengo que menos 4x es mayor o igual a 8 y al momento de que multiplico o divido por menos 4 la desigualdad, el símbolo de la desigualdad se invierte. Anteriormente era mayor o igual y ahora queda menor o igual. 8 entre menos 4 me queda menos 2. Entonces el conjunto solución serían las x menores o iguales que menos 2 y es el intervalo semiabierto por la izquierda o semicerrado por la derecha de menos infinito a menos 2. Entonces es muy importante que tú practiques esto que acabamos de ver para que puedas entender las soluciones de desigualdades lineales y desigualdades cuadráticas que también las veremos un poquito más adelante.